Buenos días, hermanas y hermanos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestra novena clase de la Escuela Teológica 2020. Mi nombre es Joel Naranjo y hoy día comenzaremos a estudiar el capítulo 4 de la Epístola a los Efesios. A modo de recapitulación de lo que ya hemos estudiado, en el capítulo 1 vimos cuál era la naturaleza y propósito de la Iglesia. En el capítulo 2, Pablo nos enseña acerca de la composición de la Iglesia, y en el 3 estudiábamos el llamado de la Iglesia. Y ahora vamos a comenzar entonces el estudio del capítulo 4. Según los eruditos, la epístola a los Efesios se divide en dos grandes secciones: una sección doctrinal que va del capítulo 1 al 3 y del capítulo 4 al 6 una sección parenética o exhortativa. En la primera sección doctrinal de los primeros 3 capítulos, entonces Pablo establece ciertas enseñanzas doctrinales, y en la segunda parte exhortativa realiza un llamado a un cierto modo de vida o a tener ciertas actitudes sobre la base de la doctrina que ha enseñado. Esta división no es absoluta, ya que en la primera parte, en los primeros 3 capítulos, podemos encontrar podemos encontrar exhortaciones, y en la segunda parte también encontramos doctrina, pero en grandes términos, en términos muy generales, esta división ocurre. Y Pablo entonces, en esta segunda parte que vamos a comenzar a estudiar ahora, esta sección exhortativa, motiva a los efesios a realizar ciertas acciones o tener determinadas actitudes como consecuencia de la enseñanza doctrinal de los capítulos anteriores. El comentarista Stephen Fowle explica esto de la siguiente manera: parece bastante claro que en Efesios las primeras partes de la epístola funcionan para construir y ayudar a los efesios a construir una identidad particular como creyentes. En esta luz, habiendo ofrecido una explicación de la identidad en Cristo de los efesios, es ciertamente lógico asumir que esa identidad implica acciones. El bosquejo o esquema general de Efesios capítulo 4 es el siguiente. Podemos dividirlo en términos generales en dos secciones. En primer lugar, una exhortación a la unidad de los creyentes, y en segundo lugar, una exhortación a dejar la vida pasada. Dentro de la primera sección podemos subdividirla en dos secciones también. Una primera en que nos habla de la unidad de los creyentes, dentro de la cual hace un llamado a la unidad y nos habla de los fundamentos de esta unidad. Y en la sección 1.2 habla acerca de la diversidad de los creyentes en los versículos 7 al 16, donde nos habla de la diversidad de los dones en el versículo 7, de la fuente de los dones en los versículos 8 al 11 y del propósito de los dones en los versículos 12 al 16. La segunda parte, una exhortación a dejar la vida pasada, va de los versículos 17 al 32, y podemos subdividirla en una descripción de la vida pasada, los versículos 17 al 20, un llamado a despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, en los versículos 21 al 24, y en los versículos 25 al 32 nos da algunos ejemplos específicos de aspectos en los cuales hay que despojarse de este viejo hombre y vestirse del nuevo. Vamos a comenzar a estudiar entonces esta primera parte de la exhortación a la unidad de los creyentes, que va del versículo 1 al versículo 16. Y nos comienza hablando de la unidad de los creyentes y, en primer lugar, del llamado a la unidad en el versículo 1. El versículo 1 entonces dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ya explicó el pastor Fabián en sus clases el significado del término prisionero en Cristo o preso en el Señor, así que no vamos a abundar en ese punto en este momento, sino solamente para preguntarnos por qué Pablo lo menciona acá. ¿Por qué Pablo, cuando comienza a exhortar a los creyentes a tener un estilo de vida particular, menciona que está preso en el Señor? Y probablemente Pablo siente que sus sufrimientos por la causa de Cristo le dan una autoridad moral para hacer las demandas que hará a continuación. Porque va a pedirle a los efesios, va a pedirnos a nosotros, que hagamos ciertos sacrificios, que nos neguemos a nosotros mismos,
por causa de Cristo. Y de algún modo podríamos nosotros decir, pero ¿quién es Pablo para, o podrían decir los efesios, pero ¿quién es Pablo para hacernos estas exigencias? Y vemos que Pablo no estaba pidiendo algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Él estaba preso por Cristo, él estaba dispuesto a hacer hasta ese sacrificio de sufrir por el Evangelio. ¿Cómo nosotros no vamos a poder hacer estos pequeños sacrificios que él nos pide por causa del Evangelio? Comienza diciendo, les ruego, o los exhorto, dicen otras versiones. Y la palabra que aquí se traduce como ruego es la palabra parakalo en griego. Y este término, según el comentarista Charles Talbert, era usado en la antigüedad en el contexto del sistema de benefactores y beneficiados para invitar, exhortar y animar a aquellos que han recibido un beneficio o caris a responder apropiadamente al dador del don. Y entonces quiere decir que lo que sigue a continuación, que lo que Pablo les está pidiendo a los efesios, es la respuesta apropiada de los creyentes frente a las bendiciones que Pablo ha descrito en los capítulos 1 al 3. Es decir, frente a las bendiciones que Dios nos ha dado, que Pablo describe en extenso en los capítulos 1 al 3, la respuesta apropiada de nosotros como aquellos que hemos sido bendecidos es lo que Pablo nos va a llamar y nos va a invitar a hacer en adelante. ¿Y qué es lo que les ruega? Les ruega que anden de un modo digno de la vocación con que fueron llamados. Y esta expresión, andar o caminar, en griego es peripatesai, es una imagen común en la Biblia para referirse a la forma de vida de alguien. Cuando se habla del andar o del caminar de alguien, muchas veces se utiliza como metáfora, como imagen de la manera de vivir, del estilo de vivir de una persona. Entonces Pablo nos está pidiendo tener un estilo de vida digno de del llamado que hemos recibido, de la vocación que hemos recibido. ¿Y qué significa esto? Normalmente entendemos que las personas que han sido revestidas de alguna autoridad, de alguna dignidad, de algún privilegio, no pueden comportarse de cualquier manera. Por ejemplo, si vemos a alguien borracho en la calle, sí, nos puede parecer mal, pero la censura que podamos tener no va mucho más allá de eso, si es una persona común y corriente. Pero si es, por ejemplo, una autoridad, un carabinero, si es un diputado, si es un concejal y que está borracho en la calle, nos va a parecer mucho más mal, vamos a censurar de un modo mucho más grande, porque el hecho de que la persona tenga una autoridad, tenga una dignidad que ha recaído sobre ella, le impone el vivir de un modo especial, de un modo distinto. Entendemos eso. Como decía Ben Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pablo está diciendo entonces que la vocación o llamado que hemos recibido, y este término llamado vocación también ya se ha explicado en clases anteriores, así que no vamos a abundar sobre ello, pero esta vocación o llamado que hemos recibido impone sobre nosotros la responsabilidad de vivir de un modo distinto, que esté a la altura del privilegio de haber sido llamados por Dios. Y este llamado, el hecho de que hayamos sido llamados por Dios, es un privilegio, es una dignidad muchísimo más alta de la que puede tener un carabinero, de la que puede tener un diputado, de la que puede tener un funcionario público o alguna autoridad pública. Si esta dignidad es muchísimo más grande, quiere decir que entonces que la responsabilidad que tenemos nosotros de vivir de una manera digna de este llamado es muchísimo mayor de la que cualquier autoridad terrenal pueda tener. ¿Y cómo es que tenemos que andar? ¿Cómo es andar de un modo digno del llamado que hemos recibido? El versículo 2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces la manera de vivir que Pablo pide a los efesios tiene que ver con las relaciones interpersonales, en primer lugar. Y esto está directamente relacionado con lo que Pablo ha enseñado antes. Es la consecuencia práctica de la unidad en Cristo de la que ha hablado antes. En los capítulos anteriores, Pablo nos ha hablado de cómo
judíos y gentiles, los creyentes de origen judío y los creyentes de origen gentil, ahora han sido reconciliados en un solo cuerpo. Ahora son coherederos, son conciudadanos de los santos, coherederos de la herencia en Cristo. Pero esta unidad, cuando tenemos gente de estos orígenes culturales distintos, estas diferencias culturales entre los creyentes, judíos y gentiles, pueden y seguramente generaban roces y conflictos. Habían diferencias que generaban roces y conflictos entre ellos. Y Pablo entonces les insta a tener una actitud que les permita superar estos roces y conflictos, para que estas diferencias culturales, estas preferencias culturales y sociales distintas, no quebraran la unidad en Cristo. Y esta enseñanza es relevante no solamente para los creyentes de aquella época, sino para todas las iglesias, para todas las congregaciones, ya que en todas ellas van a haber gente de trasfondos culturales distintos, de crianza distinta, de trasfondos educacionales, socioeconómicos distintos, con personalidades distintas. Y estas diferencias pueden generar, y de hecho generan roces y conflictos entre los hermanos que pueden dañar la unidad de los creyentes. En nuestra propia congregación, esta enseñanza se vuelve muy relevante, ya que desde hace algunos años nuestra congregación se ha vuelto multicultural y han llegado muchos hermanos de diversas nacionalidades. Y quizás hay aspectos de la cultura chilena que a hermanos de otros países, de otras nacionalidades, les pueden parecer molestas o desagradables. Y lo mismo al revés, puede haber aspectos tal vez de la cultura de hermanos de otras naciones que a los chilenos nos pueden resultar difíciles de entender o molestos. Así que lo que Pablo está hablando acá es directamente aplicable a nuestra realidad como congregación. ¿Y qué es lo que Pablo les pide? Antes que pedirles un comportamiento específico, hagan esto o no hagan esto otro, lo que Pablo les insta es a tener ciertas actitudes del corazón. Porque es de estas actitudes del corazón que procede nuestro comportamiento. Y esto fluye directamente de la enseñanza del propio Jesús, que le decía a los fariseos: ustedes limpian lo del fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de suciedad. Limpien lo de dentro del vaso, lo de dentro del plato, y entonces lo que está fuera también será limpio. Podemos a veces tratar de cambiar nuestro comportamiento externo, pero a menos que eso no tiene ningún valor, a menos que cambiemos desde dentro, que cambiemos las actitudes de nuestro corazón. Y cuando estas actitudes cambian, entonces nuestro comportamiento externo va a cambiar del mismo modo, va a alinearse según las actitudes que haya en nuestro corazón. ¿Y cuáles son las actitudes que les pide? En primer lugar, les pide humildad. En griego la palabra es tapeinofrosines, y este concepto, esta idea de la humildad, en el mundo antiguo, en el mundo greco-romano, no era considerada como una virtud. El ser humilde no era considerado como algo bueno, como algo destacable, al contrario, era algo despreciable. Pero en el Evangelio, los valores del mundo, los valores de la sociedad grecorromana fueron trastocados, transformados, puestos pies para arriba. Y la humildad, que era considerado como algo despreciable, como algo a lo cual uno no podía ni debía aspirar, es transformado, en cambio, en una virtud a la cual todos los creyentes necesitan aspirar. Así, Stephen Fowler nos dice que en el Nuevo Testamento la humildad es contrastada con la búsqueda de ventajas egoístas. Más bien, la humildad yace en considerar a los demás como mejores que uno mismo y buscar sus intereses más bien que los propios. Es decir, el ser humilde implica considerar los intereses de los demás como más importantes incluso que los míos propios. Y por lo tanto, para soportarnos unos a otros, a pesar de nuestras diferencias, necesitamos humildad. No vernos como más que los demás. No ver mis propias preferencias culturales como más válidas que las de los otros. No ver las cosas que yo quiero lograr y mis metas como más válidas o más importantes que las metas
de los demás, sino que al contrario, ver las metas y las preferencias de los demás, la cultura de los demás como tan o más válida e importante que las mías propias. Una segunda actitud que Pablo nos pide es la mansedumbre, que en griego es la palabra praotetos. El comentarista William Barclay nos dice que esta es la palabra griega que se usa para definir a un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Por lo tanto, el hombre que tiene esta característica es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control. Podríamos entonces también traducir esta palabra mansedumbre como autocontrol o dominio propio. Y necesitamos esta mansedumbre, necesitamos este autocontrol para que nuestro carácter no explote frente a las diferencias que podamos tener con los demás. Quizá usted puede recordar muchas instancias en su vida en que no tuvo este autocontrol, en que su ira simplemente explotó frente a algún conflicto con alguien y terminó generando un daño a otras personas, generando un daño en la relación que después fue mucho más difícil de sanar o quizás no sanó nunca. Necesitamos entonces este autocontrol, esta mansedumbre para poder guardar la unidad que tenemos. En tercer lugar, Pablo nos insta a tener paciencia. La palabra griega es macrothimias y Barclay nos dice que macrothimia es el espíritu que soporta los insultos y las injurias sin amargura ni queja. Es el espíritu que puede sufrir a las personas desagradables con cortesía y a los tontos sin irritarse. Lo que nos permite entonces conocer mejor el sentido de esta palabra es el hecho que el Nuevo Testamento se le aplica repetidas veces a Dios respecto de nosotros. Paciencia es lo que tiene Dios con nosotros, que a pesar de nuestros pecados, Él quiso perdonarnos. A pesar de nuestros pecados, Él no nos ha destruido. A pesar que le hemos fallado muchas veces, incluso siendo sus hijos, Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Y en vez de darnos el castigo que tal vez merecíamos, nos sigue dando oportunidades para arrepentirnos y sigue derramando sus bendiciones sobre nosotros. La misma actitud tenemos entonces que nosotros tener con nuestros hermanos. Y finalmente, la última actitud que Pablo nos pide es el amor, que es la palabra griega ágape. Y en griego, como ya se ha dicho, me parece antes, hay distintas palabras para que se traducen como amor. Y dentro de estas palabras, ágape es el término que se aplica para el amor que Dios tiene por nosotros. Y es también el amor que los creyentes deben tener entre sí, según la Escritura. Y este es un tipo de amor que busca plenamente el beneficio del otro en vez del propio, que siempre busca beneficiar al otro en vez de a uno mismo, que está dispuesto incluso a sacrificarse para el bien de los demás. Y estas actitudes entonces deben llevarnos, dice Pablo, a soportarnos unos a otros, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En ocasiones entonces las diferencias entre nosotros de personalidad, cultural, de trasfondo, etc., pueden resultar una carga, pueden resultar algo difícil, algo desagradable. Pero Pablo nos llama a no cortar nuestras relaciones con los demás a causa de esto, sino a soportarlas, a tolerarlas podría ser otra traducción. Debemos ser tolerantes con las diferencias que tenemos con los demás. Y de esto se sigue entonces que no somos llamados a cambiar a nuestros hermanos. Cuando veo algo en un hermano que me molesta, que no me gusta, el llamado de Dios no es a que yo intente cambiarlo, sino a soportarlo. Si hay algo que sea necesario cambiar, es Dios quien lo va a hacer. Muchas veces, y quizás la mayoría de las veces, los conflictos que hay entre nosotros no se dan en realidad por pecados, sino por diferencias de personalidad, de cultura, de trasfondo, de experiencia, que no son necesariamente cosas pecaminosas, son simplemente diferencias entre nosotros. Y frente a estas diferencias entonces, Dios no nos llama a tratar de cambiar a los demás, para que todos los demás tienen que ser iguales a mí, tienen que pensar igual a mí, tienen que tener las mismas actitudes que yo. Sino nos llama a soportarlos con humildad, mansedumbre, paciencia y amor.
El versículo 3 nos dice que debemos estar o ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícitos es la palabra griega spoudazo, que el léxico griego español del Nuevo Testamento nos dice que puede traducirse como hacer todo lo posible por, procurar activamente, esmerarse. Es decir, debemos hacer todo lo posible por guardar o mantener la unidad del espíritu. Esto no es algo secundario, no es algo que podamos tomar o no, sino que es y debe ser una prioridad de nuestra vida, según Pablo. El hacer todo lo que podamos, todo lo que está a nuestro alcance para guardar o mantener la unidad del espíritu. Y esta es justamente la unidad del espíritu. Es más, la unidad de los creyentes es más que una realidad sociológica, es más que una amistad, es más que una identidad nacional o cultural o una afinidad de personalidades, sino que es una realidad espiritual que tiene su origen en la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que causa esta unidad entre nosotros. No es simplemente una realidad humana. Y Pablo nos llama a los efesios entonces a procurar alcanzar esta unidad. No nos dice estén solícitos por llegar a ser uno, para llegar a estar unidos, sino que les llama a mantener la unidad que ya existe. No les llama a alcanzar la unidad, sino a guardar, a mantener la unidad que ya existe. Stephen Fowl escribe a este respecto que el uso del verbo mantener recuerda a los efesios y a los cristianos contemporáneos que la unidad del espíritu ya existe, no es creada por los humanos. Esto es, la unidad es un don ya dado por el espíritu y no un logro subsecuente de los creyentes. La unidad entonces no es un ideal a alcanzar, sino una realidad objetiva, creada por Dios. Y lo que nosotros debemos hacer es vivir a la luz de esa realidad, de esa unidad que Dios ha creado. Esforzarnos porque nuestra experiencia subjetiva se alinee con esta realidad objetiva. Y en los versículos que siguen, Pablo indica varios elementos que constituyen o que son el fundamento de esta unidad. Y pasamos así a la parte B del 1.1, que son los fundamentos de la unidad, en el versículo 4, donde dice un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuáles son entonces los fundamentos de la unidad entre los creyentes que Dios ha creado? En primer lugar, que somos un cuerpo, un solo cuerpo. Pablo ya usó la metáfora del cuerpo para referirse a la iglesia en el capítulo 1 de Efesios, los versículos 22 y 23, en el capítulo 2, versículo 16, y en el capítulo 3, versículo 6. Y la volverá a usar en el capítulo 4, versículo 16. Y el hecho es que somos un solo cuerpo, una sola realidad, un solo organismo creado en Cristo. Y esto entonces es uno de las fuentes, de los fundamentos de nuestra unidad. Luego dice un espíritu. Un espíritu. Y Pablo está haciendo referencia entonces que lo que nos une es el hecho que el mismo Espíritu Santo mora tanto en los creyentes judíos como en los creyentes gentiles. No hay diferencia. Y en nuestra realidad también podemos entender que el mismo Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, aunque podamos ser diferentes en un montón de cosas, aunque podamos ver las cosas de un modo distinto, tener actitudes diferentes, haber sido criados de distintas maneras. Hay un solo Espíritu Santo que mora en nosotros y eso crea una unidad que supera cualquier otro factor o diferencia que podamos tener. Un mismo llamado o vocación. Compartimos entonces un mismo llamado. Y esto ya se hablaba en anterioridad acerca de esta vocación. Pero el hecho de que tengamos todos el mismo llamado, que tengamos toda la misma vocación, nos lleva de nuevo a que de algún modo estamos todos apuntando hacia una misma dirección. Tenemos un mismo destino y eso nos une. Y tenemos una misma
esperanza. Y la esperanza habla del destino que Dios tiene para los creyentes, de las promesas que nos ha dado, de aquello que Dios nos ha prometido y que por lo tanto nos motiva a seguir adelante, siguiéndole y obedeciéndole. Dios tiene un mismo destino para todos sus hijos. Así que no importa la diferencia que yo tenga con mi hermano, vamos todos en un mismo camino y vamos a recibir una misma recompensa y tenemos un mismo destino. El versículo 5 agrega un Señor, una fe, un bautismo. Y al hablar de un Señor probablemente se refiere a Cristo, ya que Pablo normalmente reserva esta palabra Señor, que en griego es Kyrios, para referirse a Cristo, a Jesús. Y todos los creyentes, a pesar de las diferencias que tengamos entonces, somos siervos de un mismo Señor. Tenemos un mismo amo, tenemos un mismo dueño, que es Cristo. Y además de eso, tenemos una fe. Una fe. Y aquí puede tener dos sentidos esta palabra fe. Puede referirse a la fe en un sentido subjetivo, es decir, que todos compartimos una misma fe en Cristo, que todos tenemos este mismo compromiso existencial con la persona de Jesús, que todos hemos puesto nuestra confianza del mismo modo en Jesús. O puede tener un sentido objetivo, la fe como la doctrina, como el cuerpo de las creencias. Es decir, que a pesar de nuestras diferencias, en el fondo todos creemos lo mismo, todos tenemos las mismas creencias, el mismo cuerpo de doctrina y de creencias que ha sido transmitido por los apóstoles. Y un solo bautismo. Un factor que nos une a todos los creyentes es que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo hemos sido bautizados. Y este bautismo entonces nos une. Y si usted que está escuchando este estudio tal vez aún no ha sido bautizado, aún no ha manifestado su fe y su compromiso con Cristo a través de la ordenanza del bautismo, apenas termine esta cuarentena, acérquese y pida ser bautizado. Porque es parte de la bendición de Dios para usted y parte de lo que lo marca entonces como un miembro del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia unida de la que Pablo está hablando en este capítulo. Y el versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En último término, entonces, lo que nos une a todos los creyentes es que todos tenemos un mismo Dios, un mismo Dios. Y no solo eso, sino que este Dios además es nuestro Padre. Y por lo tanto, todos los creyentes somos hermanos. Y esto es un tremendo factor de unidad, que no depende de mis sentimientos. En cierta ocasión, escuché a una niña que estaba peleando con su hermano y estaba peleando con su hermano mayor, y cuando ya estaba muy enojada, como lo peor que podía decirle a su hermano era decirle, no voy a ser más tu hermana. Así le decía a la niña, no voy a ser más tu hermana, era la peor amenaza que podía darle. Y el hermano mayor se reía cuando la escuchaba porque él entendía que esto era imposible, que ella no podía dejar de ser su hermana. No dependía de ella, no dependía de su decisión ser su hermana o no, sino que esto, que fueran hermanos, era una realidad que estaba más allá de su control. Dependía de que ambos tenían el mismo padre, la misma madre. Y del mismo modo, el mismo Dios es el Padre de todos los creyentes. Y por lo tanto, el hecho de que seamos hermanos, a diferencia, por ejemplo, de la amistad, yo puedo escoger a mis amigos, puedo decidir dejar de ser amigo de alguien, pero no puedo escoger a mis hermanos. No puedo decidir dejar de ser hermano de alguien, porque lo que me une con esa persona es que ambos somos hijos del mismo Padre, que en este caso es Dios. Y nos dice entonces que este Dios es sobre todos los creyentes, es decir, tiene autoridad por sobre los creyentes, por sobre todas las cosas, y está por sobre todas las diferencias que nos puedan separar. Y es por todos. Él está en favor de cada uno de nosotros. Él está obrando y quiere bendecirnos a todos por igual, a pesar de las diferencias que tenemos. Y finalmente, Él está en todos nosotros. Él habita en cada uno de nosotros.
Y esto entonces es un factor de unidad que supera cualquier diferencia que podamos tener, que nos une más allá de cualquier cosa que pudiese separarnos. Y entonces, si tenemos en cuenta estos elementos de unidad, estos elementos que fundan la unidad, si meditamos sobre ellos, si por la gracia del Espíritu Santo estos pueden permear nuestros corazones y ser una semilla que dé fruto en nuestros corazones, debiesen hacernos ver el tremendo valor que tiene la unidad y debiesen motivarnos a hacer todo lo posible por conservarla, a ser solícitos en conservar la unidad del Espíritu. Y en el versículo 7 pasamos a una nueva sección de este capítulo, dentro de la exhortación a la unidad, que nos habla acerca de la diversidad de los creyentes. Porque la unidad de los creyentes de la que Pablo ha estado hablando no significa uniformidad, no significa que todos los creyentes deban ser iguales en todos los aspectos, sino que hay diversidad, hay lugar para la diversidad entre los creyentes. Y esta diversidad se manifiesta, por ejemplo, en los diversos dones y ministerios que Dios entrega a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus siervos. Sin embargo, como veremos más adelante, esta diversidad de dones finalmente se traduce o tiene como fin la unidad y fortalecer y hacer crecer la unidad entre los creyentes. En el versículo 7 entonces Pablo nos habla acerca de la diversidad de dones. Y el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La palabra gracia tiene en Pablo varios significados. Nos habla acerca de la gracia que Dios tiene con nosotros al salvarnos, por ejemplo, cuando en Efesios más adelante, en Efesios antes Pablo dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Ahí la gracia tiene el sentido de el amor que Dios tiene, el amor inmerecido que Dios nos tiene, que lo ha movido a salvarnos. Pero aquí tiene otro sentido, tiene sentido de un ministerio que Dios entrega a alguien. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 8, Pablo escribe, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Entonces, gracia aquí tiene el sentido de un ministerio que Dios entregó a Pablo. El comentarista Willard Taylor escribe respecto de este pasaje, en este contexto, gracia no se refiere a gracia salvadora, sino más bien a una dotación especial, tal como es ilustrada en la misión de Pablo a los gentiles. Y podemos preguntarnos por qué Pablo usa la palabra gracia para referirse a un ministerio o a un don que Dios entrega a un creyente. Y probablemente en primer lugar destaca que el hecho que Dios nos llame a su servicio es una manifestación de la misericordia de Dios. No es por medio de nuestro, no es por nuestros talentos, no es porque nuestro currículum era tan bueno que Dios dijo necesito a esa persona para que me sirva, sino es porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque Él tiene gracia hacia nosotros, que nos ha dado este privilegio de formar parte, de tener un lugar dentro de sus planes y dentro de sus propósitos. Además de esto, por otro lado, probablemente indica que la capacidad para desarrollar cualquier servicio que realicemos para Dios, la recibimos por la gracia de Dios y no por nuestro talento o esfuerzo. Aun cuando en lo natural podamos tener un montón de capacitación, un montón de talentos, un montón de conocimientos y de know-how respecto de cómo hacer las cosas dentro del ámbito espiritual, nada de eso tiene valor, sino el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que Él nos da simplemente por su gracia y misericordia. Entonces Pablo nos está diciendo que cada creyente recibe gracia en este sentido. Es decir, cada creyente recibe un don o servicio que constituye un rol particular que el creyente cumple dentro de la iglesia.
Y en los versículos 8 al 11, entonces, Pablo nos habla acerca de cuál es la fuente de estos dones. El versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo cita aquí el Salmo 68, versículo 18, para justificar su afirmación de que cada uno ha recibido gracia o dones de parte de Dios. Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento como fundamento de la enseñanza que está haciendo. Y este verso del Salmo en su contexto original describe a Dios como un general victorioso que regresa con sus enemigos como cautivos y con el botín de guerra para repartir entre sus hombres. El Salmo entonces describe a Dios como un general victorioso que regresa con sus enemigos como cautivos y con el botín de guerra para repartir entre sus hombres. Lo que dice ese versículo es el Salmo 68 y 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Y una cosa muy interesante entonces que me llama la atención de este pasaje es que este texto en su contexto original se refiere a Dios, se refiere a Yahweh, a la deidad, pero Pablo lo toma y lo aplica, como vamos a ver, a Cristo. El salmista está diciendo que Dios, que Yahweh subió a lo alto, ¿cierto? Y llevó cautiva la cautividad y tomó dones para los hombres, pero Pablo dice que es Cristo del que está hablando este salmo. Y por lo tanto Pablo está identificando a Cristo con Dios. Pablo está expresando su creencia en la deidad de Cristo, que Cristo no era simplemente un buen maestro, no era simplemente un hombre al cual Dios escogió como su profeta, sino que Cristo era Dios hecho hombre, Dios encarnado. El versículo 9 dice, y eso de que subió. ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y la lógica de Pablo parece ser la siguiente. Él deduce que, dado que nos dice que este personaje en primer lugar subió, significa que primero tiene que haber descendido. Si Dios subió, primero tiene que haber bajado, ¿cierto? Y por lo tanto tiene que referirse a Cristo, que Él descendió al tomar forma humana para luego volver a ascender al cielo. De esta lógica es que Pablo concluye que este pasaje se refiere a Cristo. Y dice entonces que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Y este es un pasaje que es un poco difícil de entender y respecto del cual han habido varias interpretaciones en la historia. Hay al menos 3 interpretaciones que se han planteado acerca de qué se refiere con esto de las partes más bajas de la tierra. En primer lugar, una interpretación muy tradicional es que se refiere al Seol o Hades, al mundo de los muertos, al cual Cristo habría descendido tras morir en la cruz y antes de su resurrección. Y en esta misma línea, la expresión del versículo anterior, cuando dice llevó cautiva la cautividad, o como dice la NBI, se llevó consigo a los cautivos, se ha interpretado en el sentido de que Cristo, al salir del Seol, del Hades, al resucitar y ascender al cielo, habría también liberado a los santos del Antiguo Testamento que estaban encerrados en el Seol y los habría llevado con él al cielo. Esa es una posible interpretación. Otra posible interpretación es que esto se refiere a la encarnación. Y al decir las partes más bajas de la tierra, se refiere a las partes más bajas, es decir, a la tierra. Que simplemente nos estaría diciendo que Cristo descendió a la tierra al encarnarse, al tomar forma humana. Y finalmente una tercera interpretación dice que se refiere al descenso del Espíritu en Pentecostés. Es decir, que Cristo, en vez de decir Cristo descendió para luego ascender, se referiría a que Cristo ha ascendido después de resucitar de los muertos y luego ha descendido a través de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, a través de la cual nosotros recibimos estos dones o ministerios de la que está hablando. Esas son 3 posibles interpretaciones de este pasaje. El versículo 10 nos dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Cristo, nos dice Pablo entonces, subió por encima de todos los cielos, ha sido exaltado sobre todas las cosas, tiene un lugar más alto, de mayor honor y de mayor autoridad de lo que nadie tiene en el universo. Y el capítulo 1, versículo 20 de Efesios 20:21 nos dice justamente esto. Habla de la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él ha sido exaltado sobre todas las cosas. Y el versículo 23 del capítulo 1 nos habla de esto de que Cristo lo ha llenado todo. Dice, la cual es su cuerpo, refiriéndose a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Cristo ha sido exaltado sobre todas las cosas y Él lo llena todo. Y finalmente en el versículo 11, Pablo nos comienza a tratar el tema de los dones, de los ministerios que Cristo ha dado y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo entonces llega a hablar en específico de los dones que Dios ha dado a los hombres, a la gracia que cada uno ha recibido. No se mencionan todos los dones o gracias posibles, sino que solamente 4 o 5 a modo de ejemplo. Hay otras listas en el Nuevo Testamento de otros dones en que aparecen otros, algunos se repiten, pero en ninguna de estas Pablo parece querer hacer un listado exhaustivo de todos los dones o de todos los ministerios que como creyentes podemos recibir. Y aquí entonces Pablo menciona 4 o 5 ejemplos específicos. Y lamentablemente no tenemos el tiempo para tratar cada uno en detalle, sería algo demasiado largo, pero vamos a anotar algunos puntos importantes respecto de cada uno. En primer lugar, menciona a los apóstoles. La palabra griega es apóstolos, que significa literalmente enviado, uno que es enviado con alguna misión. Este es un don o un ministerio sumamente polémico en la actualidad, dado que hay muchos líderes cristianos, muy conocidos en algunos casos, que afirman ser apóstoles, que afirman tener este ministerio. ¿Qué significa ser entonces un apóstol? Sin tener el tiempo para realizar el estudio que se requeriría para justificar todo lo que voy a decir, puedo decir que los apóstoles, en mi opinión, son individuos llamados a predicar el Evangelio donde éste no ha sido predicado, a establecer la iglesia, a establecer iglesias donde ésta no ha sido establecida. Es decir, el apóstol es un pionero que lleva el Evangelio donde el Evangelio no está presente, algún grupo humano o algún lugar en el mundo donde el Evangelio no se ha ido predicado, y va a plantar iglesias allí donde no hay iglesias que se hayan plantado. Hay algunos apóstoles que tienen una autoridad especial y que su enseñanza, por lo tanto, es la palabra de Dios. Entre estos apóstoles están los 12 que seguían a Jesús, los 12 discípulos, y además otros como Pablo y Santiago. Y la fuente de estos apóstoles, la fuente de su autoridad, parece ser el haber conocido a Jesús personalmente y sobre todo el haber tenido un encuentro con el Jesús resucitado. Y entonces esto les da a ellos una autoridad especial de ser portavoces de Cristo. Y la razón, por ejemplo, por la cual la Iglesia consideró que los escritos del Nuevo Testamento eran inspirados por Dios y eran la palabra de Dios, uno de los factores era justamente su apostolicidad, el hecho que habían sido escritos por un apóstol o por alguien asociado, cercano a los apóstoles. Obviamente ya no hay apóstoles en este último sentido, en este sentido de esta autoridad sobre las iglesias.
Sin embargo, mientras haya naciones o pueblos donde la iglesia no está presente, será necesario que hayan apóstoles que vayan a predicar el evangelio a estos lugares. En segundo lugar, Pablo menciona a los profetas. La palabra griega es muy similar a la palabra en castellano, profetes. Y los profetas, entonces, son individuos que son usados de manera especialmente frecuente y eficaz con el don de profecía. De manera especialmente eficaz y frecuente con el don de profecía. La profecía no se refiere simplemente a anunciar el futuro, aunque puede la profecía tener ese aspecto o esa función, pero en términos muy generales, el teólogo Wayne Grudem define el don de profecía como decir algo que Dios trae espontáneamente a la mente. Es entregar una palabra que Dios pone en el corazón de uno, que puede tener distintos propósitos. Puede estar anunciando el futuro, sí, pero a veces puede revelar algo del pasado a las personas, puede entregar una orden o un consejo de Dios respecto a alguna situación específica de la vida de la persona, puede entregar una palabra de consuelo o de ánimo, puede tener muchos propósitos, pero eso es lo que es en general el don de profecía. Y cuando leemos lo que la palabra enseña respecto de este don, nos damos cuenta que cualquier creyente puede ser usado con el don de profecía. Esto no está limitado solamente a algunos, sino que cualquier creyente puede ser usado con este don de profecía. ¿Qué es un profeta entonces? Un profeta es una persona que es usado en esta área, en este don, más que los demás creyentes y más que en cualquier área. Si bien todos los creyentes, cualquier creyente puede eventualmente ser usado con el don de profecía, hay algunos que son usados especialmente en esta área, de manera muy frecuente, de manera muy eficaz, hasta el punto de que éste se transforma en el principal rol que están cumpliendo dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y esto entonces es un profeta. Menciona Pablo después a los evangelistas. La palabra griega es evangelistes, y estos son individuos cuyo rol principal en la iglesia es compartir el evangelio con los no creyentes. Este ministerio solo es mencionado en Hechos, dentro del Nuevo Testamento, solo es mencionado en Hechos, capítulo 21, versículo 8, donde se nos habla de Felipe el evangelista, y en 2 Timoteo 4, versículo 5, donde Pablo le insta a Timoteo a hacer obra de evangelista. Tal como respecto del don anterior, todos los creyentes podemos ser usados para evangelizar y todos tenemos el deber de evangelizar, de compartir el evangelio con aquellos que no conocen a Cristo, con aquellos que no han rendido su vida a Él. Sin embargo, algunos creyentes son capacitados de un modo especial para esto, tienen una pasión especial, más allá que el resto, por evangelizar. Y Dios les usa de un modo mucho más efectivo en evangelizar que al resto de los creyentes. Y esto es el ministerio o el don o la gracia de ser evangelista. Pablo menciona a continuación a los pastores. Pastores, la palabra griega es poimen. Obviamente el sentido primario de pastor es una persona que cuida ovejas, que cría y cuida ovejas. Y esta es una imagen usada frecuentemente en el Antiguo Testamento para referirse a los líderes o gobernantes del pueblo de Israel. Los líderes, los gobernantes del pueblo eran a menudo llamados en el Antiguo Testamento pastores, por esta responsabilidad, esta metáfora de la responsabilidad que tenían de cuidar al pueblo tal como un pastor cuida y guía a sus ovejas. El ministerio o don o gracia de ser pastor entonces se refiere a creyentes que tienen la función de liderar una comunidad cristiana, preocupándose por el bienestar espiritual de sus miembros, de los más creyentes. Del mismo modo que un pastor se preocupa por el bienestar de sus ovejas. Y esta palabra en el Nuevo Testamento es usada a menudo como un sinónimo de las palabras obispo y anciano. Es decir, utiliza el Nuevo Testamento y Pablo en particular estas tres palabras, pastor, obispo y anciano, como intercambiables. Son tres palabras que parecen referirse a un mismo ministerio. No hay entonces una jerarquía entre ellas, sino que son tres términos que se suelen usar y que Pablo utiliza como sinónimos para referirse a un mismo ministerio
o servicio. Y finalmente Pablo menciona a los maestros, en griego gramateus, que serían individuos especialmente capacitados para exponer y explicar la palabra de Dios. Creyentes que están especialmente capacitados y llamados por Dios para poder explicar la palabra de Dios a los demás. A veces nos cuesta mucho entender la Biblia, hay pasajes que tal vez son difíciles de comprender, que nos causan dudas, que nos causan dificultades. Un maestro entonces es un creyente a quien Dios usa para poder explicar la palabra de Dios a los demás. Si se acuerdan, hace un rato atrás, cuando comenzamos a tratar este versículo, dije que este pasaje, Pablo nos daba 4 o 5 ejemplos de dones o gracias o ministerios. ¿Por qué dije eso? Si cuando los contamos los que acabo de nombrar son 5, es que los eruditos, los estudiosos, apuntan a que entre pastores y maestros, en el original griego no hay un ilativo. Si usted lo lee en castellano, dice a otros pastores y maestros. Pero en griego ese ilativo y no está, sino que dice a otros simplemente pastores, maestros. Las dos palabras juntas. Y eso lleva a algunos estudiosos a pensar que es posible que estos dos términos se refieren a un solo ministerio, que pastor y maestro no serían dos ministerios o dones distintos, sino que uno solo. Que el pastor es además el maestro. En el versículo 12 pasamos entonces a hablar acerca de cuál es el propósito de los dones. Después de que Pablo nos ha hablado de cuál es la fuente de estos dones, que es Cristo resucitado, que nos ha dicho cuáles son estos dones. En el versículo anterior nos ha dado unos ejemplos de ellos. Ahora desde el versículo 12 va a comenzar a hablarnos de cuál es el propósito de estos dones. Y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el propósito entonces de que Dios haya establecido estos diversos ministerios de los que hablamos, pastores, maestros, evangelistas, profetas, no es que estos que nombró hagan todo el trabajo, que los demás creyentes simplemente vayamos a mirarlos cómo ellos trabajan, cómo ellos sirven a Dios, sino que su propósito es perfeccionar a los creyentes, completar a los creyentes para la obra del ministerio, para que cada creyente pueda desarrollar el don, la gracia que Dios ha puesto en su vida sirviendo a Dios. El propósito de Dios de entonces es que todos los creyentes participen de la misión de un modo u otro, según la gracia o ministerio que cada uno haya recibido. Y utiliza esta imagen del cuerpo de la que hablaba, ya mencionamos antes. Utiliza la imagen del cuerpo para referirse a la iglesia. Y lo mezcla con esta otra imagen de edificación, que usó también en el capítulo 2, que transmite la idea de un edificio que va siendo construido, que va creciendo para llegar a ser lo que el diseñador tenía en mente, lo que el arquitecto tenía en mente, para poder ser utilizado para su propósito. Cuando un arquitecto diseña un edificio, tiene una idea acerca de cómo tiene que quedar y tiene una idea también de cuál va a ser el uso que se le va a dar. Si es un edificio que es para que viva gente, o si es para que haya negocios, o si va a ser un supermercado, o si va a ser una iglesia, si va a ser una oficina pública, etc. Y entonces nos dice que el cuerpo de Cristo va siendo edificado, va creciendo para llegar a ser lo que el diseñador, que en este caso es Dios, tenía en mente cuando lo diseñó, para que pueda cumplir el propósito para el cual fue diseñado. Y por lo tanto, cuando los creyentes están preparados, están perfeccionados para cumplir la misión de Dios, la iglesia llega a ser lo que Dios tenía en mente cuando la diseñó. La iglesia cumple el propósito para la que fue creada. Pablo menciona tanto el perfeccionamiento de los santos individualmente como la edificación del cuerpo de un modo colectivo. Y estas dos cosas van de la mano. El cuerpo no puede ser edificado si los santos no son perfeccionados. Y cuando los santos son perfeccionados, entonces es que el cuerpo es edificado. Cuando los creyentes individualmente crecen y maduran espiritualmente, la iglesia en su conjunto lo hace también.
Así que yo no puedo esperar que mi iglesia crezca, que mi iglesia sea edificada, que mi congregación sea edificada, si yo no estoy preocupándome de crecer espiritualmente. Y finalmente, Pablo utiliza esta expresión santos para referirse a los creyentes. Santo es entonces este término que Pablo ha utilizado para referirse a los creyentes. Y santo, la palabra griega es hagios, literalmente es algo que ha sido consagrado para el servicio divino, algo que ha sido consagrado para ser usado para adorar a Dios o para servir a Dios o a los dioses en el caso del pensamiento de los griegos. Y por lo tanto Pablo está diciendo que a través de estos dones somos capacitados para cumplir el propósito para que existimos. Al poner nuestra fe en Cristo, hemos sido hechos santos, es decir, hemos sido apartados para servir a Dios, para cumplir a sus propósitos. Y son estos dones, esta gracia de la que Pablo está hablando, que nos capacita para cumplir este propósito, es decir, para servir a Dios. Y en el versículo 13, Pablo nos comienza a hablar acerca de la meta de estos dones. ¿Cuál es la meta de estos dones? Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos que Pablo no se ha olvidado del tema de la unidad, sino que la diversidad de dones que él ha dado a la iglesia tiene como propósito final la unidad de la misma. Que todos lleguemos a tener la misma fe y el mismo conocimiento acerca de Jesús. Que todos creamos lo mismo y conozcamos a Jesús de la misma manera. Y este conocimiento del que Pablo está hablando trasciende lo meramente intelectual. Es más que simplemente tener información acerca de Jesús, del Hijo de Dios en nuestra mente, sino que es un conocimiento personal, es una experiencia personal con Cristo que nos transforma. De este modo, aquel que conoce a Jesús de esta manera, que ha tenido un encuentro con Él, llega a ser perfecto. Y esta palabra perfecto nos asusta tal vez. Es que ¿quién se atrevería a llamarse a sí mismo perfecto? Pero la palabra griega, teleion, significa completo, maduro o bien desarrollado. Es decir, lo que Dios quiere de nosotros a través de la operación de los dones en medio de la iglesia es que lleguemos a ser maduros, que lleguemos a ser lo que debemos ser, que hemos desarrollado todas las características, todas las capacidades que Dios quiere que desarrollemos en nosotros. ¿Y qué características son esas? ¿Qué capacidades son esas? ¿Cómo puedo yo medir cómo estoy en este viaje a la madurez? ¿Cómo sabemos lo que es un hombre perfecto? Tenemos que mirar a Jesús. Jesús es todo lo que Dios quiso que el ser humano fuese cuando lo creó, antes de la caída. Jesús manifiesta todo lo que Dios tenía en mente cuando Él creó al ser humano. Y por lo tanto, llegar a la perfección es alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y este es el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros. Y como consecuencia de esto, el versículo 14 nos dice que así ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. ¿Cuál es la consecuencia entonces de alcanzar la madurez, la estatura de Cristo? Es que ya no seremos engañados por las falsas doctrinas. Para que ya no seamos niños, dice. Y utiliza esta imagen niños porque los niños tienen poco conocimiento, como un creyente nuevo puede tener poco conocimiento acerca de Cristo. Y los niños no son inmaduros, aún no han crecido, aún no son todo lo que van a llegar a ser cuando sean adultos. En contraposición con ser teleion, con ser completo o maduro. Así un niño no es todo aún lo que debiese ser y por su falta de experiencia, de conocimiento, es fácil engañar a un niño. La Reina Valera del año 95 dice fluctuantes, la palabra griega es klidonizomai, que significa sacudido o zarandeado por las olas. La imagen entonces es la de un objeto o de un bote sin timón que está en un mar embravecido y que
es imposible guiarlo, sino que es llevado por las olas de un lugar a otro, que carece de control por sí mismo. Y finalmente nos habla de llevados por todo viento como una hoja. Y estas dos imágenes sugieren entonces, junto de la imagen como niño, sugieren falta de estabilidad. Sugieren el ser completamente controlado por una circunstancia externa, por una influencia externa. Y específicamente a qué influencia se refiere, es todo viento de doctrina. Una marca de la falta de madurez es justamente la incapacidad de evaluar críticamente, a la luz de la palabra, las enseñanzas que se escuchan, o el creer todo lo que algún supuesto maestro enseña. Lo vemos hoy en cristianos que creen, por ejemplo, todo lo que escuchan en un video de YouTube. Cualquier predicación, cualquier video de YouTube que le mandan, cualquier enlace que le envían, algún audio de algo que alguien dijo por WhatsApp, y lo creen todo. No tienen la capacidad de filtrar, de evaluar críticamente esto es realmente conforme a la palabra de Dios, debo poner mi confianza, sino que creen todo lo que se les presenta. O hay cristianos que abrazan todas las modas espirituales que surgen. No sé si se han dado cuenta, pero eso pasa, como que van surgiendo modas espirituales, se ponen de moda ciertas cosas y hay creyentes que pasan de una a otra según cuál sea la moda del momento. En un momento se pone de moda hablar de la guerra espiritual y entonces están todos metidos en el tema de la guerra espiritual. Y después se pone de moda el calvinismo y son súper calvinistas. Y después se pone de moda Los Ángeles y están puro hablando de Los Ángeles y buscando ver ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Sin tener una estabilidad en cuanto a sus creencias, en cuanto a su doctrina. Pablo quiere, el Señor quiere que al llegar a la madurez podamos ser estables, podamos ser constantes, podamos tener discernimiento para poder evaluar las enseñanzas que recibimos conforme a la palabra de Dios. Y no es que estemos siendo llevados de un lado a otro por las enseñanzas que escuchamos, sino que podamos tener una identidad clara como creyentes y una identidad doctrinal clara y estable. Nos dice Pablo que estas personas son engañadas por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra estratagema, kibeia, literalmente significa jugar a los dados, pero llegó a tener nos dicen los estudiosos que llegó a tener la connotación de hacer trampa en un juego. Tal como una persona que tal vez que juega un juego de azar, pero hace trampa en ese juego, esa era la idea. Nos habla de astucia. La palabra griega es panurgia, que significa astucia, fraude, engaño o artimaña. Muchas veces los falsos maestros parecen más atractivos que aquellos que enseñan la verdad. Los que proponen estas modas espirituales parecen mucho más entretenidos, interesantes, que los creyentes que los maestros que procuran enseñar solamente la palabra de Dios. Pero esto es porque utilizan toda clase de estrategias para llamar la atención, toda clase de engaños, de tratar de esconder las cosas para parecer más interesantes. Las sectas utilizan todo tipo de estrategias para captar adeptos. Pero aquel que es perfecto, aquel que está a la estatura de Cristo, va a ser capaz de ver más allá de lo superficial y descubrir la falsedad y las malas intenciones detrás de la bonita presentación, de la presentación atractiva que puede haber a primera vista. Y como consecuencia entonces el versículo 15 nos dice que sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo que caracteriza entonces al perfecto, al maduro, es que sigue la verdad en amor. La palabra griega es aletheuontes, que significa decir la verdad, ser veraz o ser verdadero. Es hablar la verdad, ¿cierto? Pero también implica vivir la verdad. No solamente lo que uno dice, sino la manera en que se vive. Y esto involucra el ser honesto, ¿cierto? El no mentir, no decir algo que uno sabe que no es cierto, sino que también significa hablar y vivir la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Significa proclamar la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Pero agrega Pablo que no basta simplemente conseguir la verdad de esta manera, sino que hay que hacerlo en amor.
Ya hablamos antes de la palabra amor, ágape, que es un amor desinteresado, que no busca satisfacer un deseo personal, sino que él busca el bien del amado aún en detrimento propio. Y estas dos cosas necesitan ir unidas en nuestra vida, la verdad y el amor. Porque es relativamente fácil seguir la verdad sin amor, simplemente decir las cosas como son y yo digo la verdad y no me importa lo que los demás piensen, no me importa lo que los demás sientan, no me importa si yo hiero a los demás, no me importa si daño a otro, yo simplemente digo las cosas como son. Eso es relativamente fácil. También es relativamente fácil vivir solamente en amor, sin que me importe la verdad. No, yo acepto a todo el mundo, no me importa cómo tú vivas, no me importa lo que los demás crean, porque yo simplemente amo y no me importa si lo que tú crees es verdad, no me importa si cómo vives se conforma o no a la palabra de Dios. Aceptar a todo el mundo sin proclamar lo que Dios dice. Pero Dios nos llama a algo mucho más difícil, que es hacer ambas cosas. Andar en la verdad, proclamar su palabra, ser firme respecto de lo que Dios enseña, pero a la vez hacerlo demostrando el amor de Dios. Y probablemente el mayor ejemplo de esto sea Jesús, que aunque hablaba la palabra de Dios, que él no escondía lo que Dios decía, que él no azucaraba el mensaje de Dios, sin embargo mostraba amor a la gente al punto que los pecadores, los ladrones, las prostitutas se acercaban a él, porque aunque les decía la verdad, también percibían en él el amor y la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios, la madurez que Dios quiere crear en nosotros. Y cuando vivimos de esta manera entonces nos desarrollamos, maduramos, crecemos, pero no por nuestros propios méritos, no por nuestra propia capacidad, sino que solo en relación a Cristo. No es un desarrollo personal, no es un desarrollo por mi esfuerzo, sino que crecemos en tanto que nuestra relación con Cristo se vuelve más estrecha. Crecemos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mientras más estrecha sea nuestra relación con Él, más vamos a poder crecer. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo nuevamente apela a la imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo, la misma imagen que utiliza, por ejemplo, más famosamente en 1 Corintios capítulo 13. Por un lado nos dice, cada miembro del cuerpo recibe su crecimiento de Cristo, que es la cabeza. Cada miembro tiene una relación directa, íntima, personal con Cristo. Pero por otro lado, cada miembro tiene una actividad propia por la cual ayuda a los otros. Y esta es la diversidad que hay en Cristo. La actividad propia se refiere a los diversos dones que Dios nos ha dado. Y esto se traduce entonces en que el cuerpo está bien concertado y unido. Hay unidad. De este modo, Pablo resume en esta imagen los temas de este capítulo. Por un lado, la diversidad de dones que hay en el cuerpo de Cristo y por otro lado, la unidad que debe existir y que se logra a través del ejercicio apropiado de los dones espirituales, de los ministerios, de la gracia que Dios nos ha dado a cada uno. Puede que nos preguntemos a veces, ¿para qué tengo que ser parte de una iglesia? ¿Para qué tengo que estarme levantando quizás temprano el domingo en la mañana y ir a la iglesia? ¿O para qué tengo que ir en las tardes al culto, al templo, cuando podría quedarme durmiendo, descansando, viendo fútbol? No lo sé. ¿Para qué necesito ir a la iglesia si puedo cultivar mi relación con Cristo por mí mismo? Si puedo orar en mi casa, puedo estudiar la palabra de Dios en mi casa, puedo ver videos en YouTube de predicaciones o de enseñanzas. ¿Para qué necesito ir a la iglesia? ¿Para qué necesito relacionarme con otros creyentes? Sin embargo, y aunque es muy bueno, ¿cierto? Orar, tener tiempo de oración personal, estudiar la palabra por uno mismo, leer libros cristianos, ver predicaciones por internet, no lo sé, puede ser de bendición para uno, no es suficiente. Porque yo necesito a los demás miembros del cuerpo. Necesito la actividad y los dones que Dios le ha dado a otros creyentes, a otros miembros del cuerpo. Hay bendiciones
que Dios solo me va a dar a través de los dones y ministerios que Él le ha dado a otros creyentes. Hay bendiciones que Dios ha decidido que me quiere dar solamente a través de los ministerios que otros tienen. Y por lo tanto, si yo me privo de tener esta relación, de ser parte de una congregación, de una comunidad cristiana, voy a perderme esos dones que Dios quiere darme. Y por otro lado, Dios quiere también bendecir a otros creyentes por medio de los dones o ministerios que Él me ha dado a mí. Dios quiere usarlo a usted con dones, con ministerios, para que usted pueda bendecir a otros creyentes como usted también ha sido bendecido. Con esto llegamos al final de la primera parte del capítulo 4, que es una exhortación a la unidad de los creyentes. Y el próximo domingo estudiaremos la segunda parte, que va del versículo 17 al 32, respecto de una exhortación a dejar la vida pasada. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Espero que lo que estudiamos sea de provecho para ustedes. Y el siguiente domingo seguimos estudiando el capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Dios les bendiga.